Pocas ciudades en el mundo poseen una historia tan rica como la capital de México. En el siglo XVI, su nombre era Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, una de las civilizaciones que conoció la América precolombina. Luego de la victoria del conquistador español Hernán Cortés sobre los aztecas, la ciudad surcada por canales fue prácticamente arrasada para transformarse en una urbe a gusto de los recién llegados. Los canales fueron rellenados y se construyeron nuevos edificios, muchos con los materiales de los que fueron destruidos. La historia del actual Distrito Federal de los Estados Unidos mexicanos siempre fue agitada. Aquí se instaló la sede del Virreinato de la Nueva España en 1535, que en su máxima extensión ocupó el actual territorio mexicano, América Central, las Antillas, el centro y el sur de los Estados Unidos y Filipinas. A partir del siglo XIX se vivió la gesta emancipadora de los patriotas mexicanos, la pérdida de la mitad de su territorio en una guerra con los Estados Unidos, el enfrentamiento y la derrota de las tropas de Maximiliano de Austria, quien había llegado respaldado por Napoleón III con la intención de crear un imperio en esta parte del mundo. Pero aquí se produjo en los primeros años del siglo XX un hecho que cambiaría para siempre la historia: la Revolución Mexicana, con sus caudillos Pancho Villa y Emiliano Zapata. Esta rica historia fue acompañada en las últimas 4 décadas con una explosión demográfica que hoy hace que el DF cuente con más de 22 millones de habitantes. México siempre se destacó por su intensa vida intelectual en todos los campos. Hoy vamos a recorrer estas calles y a hablar de uno de los protagonistas indiscutidos de la literatura de esta ciudad, de este país y del mundo, Octavio Paz. El poeta Octavio Paz nació aquí en México DF, en la avenida Porfirio Díaz, 125, frente al Parque Hundido, en una casa que todavía conserva bastante del aire de aquella época, la verja, el pequeño jardincito, etc. Él era hijo de un abogado con raíces indígenas y de una española, Josefina Lozano. Además, su abuelo había sido periodista y tanto su abuelo como su padre eran simpatizantes de Zapata, de la Revolución, progresistas, tenía una buena biblioteca. Pero él, fundamentalmente, como el padre viajaba, trabajaba, él vivió aquí en un mundo femenino. Su madre, su tía, sus hermanas. Y la presencia femenina, la presencia de la madre, es muy importante todo el tiempo en la obra de Paz, y él proyectó incluso esa importancia sobre la historia de México, diciendo que los mexicanos siempre viven entre la chingada y la malinche, es decir, entre la mujer violada o forzada, supuestamente por los conquistadores que vinieron y que de alguna manera se arrollaron a los pueblos aztecas, o la Malinche, que era la amante de Cortés. Entonces, entre esos dos ideales que él estudia y analiza y comenta con mucho ingenio en su libro El laberinto de la soledad, sobre la condición de los mexicanos,
Él yo creo que los mamó ese mundo femenino precisamente en estos años de formación, en estos 6, 7 primeros años en que él vivió rodeado de ese grupo de mujeres que tanto influyeron en su vida y en sus sensibilidades. En 1918, cuando Octavio tenía 4 años, la revolución mandó a su padre al exilio en Los Ángeles. Octavio y su madre se juntaron con él 2 años después. Él tenía 6 años y no hablaba una palabra de inglés. Al regresar a México, ingresó al colegio francés La Salle, donde fue rechazado por sus compañeros. El saberme recién llegado de los Estados Unidos y mi facha, pelo castaño, tez, ojos claros, podría tal vez explicar esta actitud. A los 17 años, Paz comenzó a colaborar con el diario El Nacional y fundó la revista Barandal. 2 años después, publicó su primer libro, Luna Silvestre, y en 1936, No pasarán, título que reproduce la consigna de los republicanos españoles que utilizaron durante la defensa de Madrid. En sus primeros textos ya están presentes algunas de las inquietudes que se constituirían en los temas de su obra, como la crítica poética, el ser del mexicano, la política y el erotismo. En México, en el Distrito Federal, hay buenas librerías y una cadena, sobre todo, muy importante, que es la cadena Gandhi, que ha ido añadiendo nuevos establecimientos, todos muy amplios, muy bien surtidos, que ahora además incorporan vídeo, incorporan discos, etcétera, para hablar en esta librería en Gandhi, aquí situada en el centro histórico. Tenemos a uno de las personas, de los encargados de la librería, que nos va a contar un poco el ambiente, aunque vemos que efectivamente que está muy lleno de gente, afortunadamente. Sí, sí, claro, ahorita se ha incrementado demasiado la lectura de clientes, tanto en novela como en otros géneros. Y la obra de Paz, tanto en ensayo como en poesía, ¿se sigue vendiendo? ¿Sigue teniendo salidas? Sí, se sigue vendiendo bastante, y principalmente su Laberinto de la Soledad, que es un clásico que sí, piden que en está las ya incluso en escuelas, las escuelas, ¿no? Efectivamente, con postdata. Exactamente, el de La llama doble. También. Y sus vislumbres desde la India, cuando él fue embajador en la India. Sí, todo el monogramático. Exactamente. Y toda su literatura sigue. Y estas son las publicaciones de la propia librería Gandhi, exactamente, con coediciones con otras editoriales. Se ha sacado un fondo de ediciones Gandhi. Ajá. Y ha tenido demasiada aceptación. Y principalmente pues, Octavio Paz, el Fondo de Cultura, fue el que sacó la mayoría de sus libros. Aquí tenemos varios, incluso de Octavio Paz, el inglés también, el inglés también, alguna de las traducciones, porque bueno, tiene tantas versiones en tantos idiomas, ¿verdad? Pero, en fin, aquí encontramos una buena muestra. Estamos en la gran plaza del Zócalo, que es el centro actual de la capital de México, del Distrito Federal. En esta plaza, muy cerca de ella, también vivió Octavio Paz en San Ildefonso, en uno de los barrios que cercan esta plaza. Aquí está el Palacio de Gobierno. Es uno de los lugares en que él ha dedicado textos, en fin, parte de la vida de Paz, como de cualquier otro mexicano, transcurre en este lugar. Recordamos a Octavio Paz aquí,
en el corazón histórico de la Ciudad de México. Esta es la Plaza del Zócalo, donde se encuentra el Palacio Presidencial, la Catedral y los restos del Templo Mayor Azteca, en lo que era el centro de la antigua Tenochtitlán. La Catedral Metropolitana, un edificio colosal de más de 100 metros de largo y casi 70 metros de altura, fue hecha construir por Hernán Cortés en 1524, con las piedras que habían formado parte del Templo Mayor. La construcción abarcó casi todo el periodo virreinal y por esta razón es un catálogo de estilos. Uno de los grandes problemas que soporta el centro histórico de la ciudad es que año tras año se hunde. Los aztecas no imaginaron que la zona pantanosa donde asentaron su imperio tendría que soportar los enormes edificios que hoy existen. A pocos metros de la Plaza del Zócalo está la calle San Ildefonso y aquí estaba el antiguo colegio de San Ildefonso, donde estudió la secundaria Octavio Paz. Después de su regreso de Estados Unidos y de la preparatoria allí en el La Salle, después la secundaria la estudió en el colegio de San Ildefonso, en uno de los barrios más céntricos y emblemáticos del Distrito Federal. En 1937, Octavio Paz decide abandonar la casa familiar, los estudios universitarios y la Ciudad de México. Partió rumbo a Mérida, en la provincia de Yucatán, y fundó una escuela para trabajadores. Allí denunció la situación de los campesinos que habían recibido tierras de la Revolución, pero cuya situación no había mejorado. En medio de ese retiro, fue invitado a participar por España en el segundo Congreso Internacional de Escritores e Intelectuales Antifascistas. Antes de partir, volvió a la Ciudad de México y se casó con la escritora Elena Garro en junio de 1937. A Elena Garro, Jorge Luis Borges la consideraba como una de las mejores autoras de teatro. Fue un matrimonio tempestuoso que tuvo una única hija, Elena. Se separarían en 1959. En España, Paz entra en contacto con los intelectuales republicanos. Ya se cuestionaba sobre los límites de la libertad y el sentido de la conciencia crítica, interrogantes que estarían muy presentes en sus ensayos. Las tensiones entre poesía e historia, el auge del fascismo y el nazismo, la influencia mundial de la Revolución Soviética y la barbarie de la Guerra de España quedaron expresados en sus poemarios Bajo tu clara sombra y Raíz de hombre, que publicó al regresar a México. Has muerto, camarada, en el ardiente amanecer del mundo. Has muerto cuando apenas tu mundo, nuestro mundo, amanecía. Llevas en los ojos, en el pecho, tras el gesto implacable de la boca, un claro sonreír, un alma pura. Octavio Paz ha sido un intelectual, un poeta, con una enorme influencia sobre sus contemporáneos, tanto locales como internacionales. Para hablar de ello, tenemos a uno de los, sin duda, de los mejores escritores actuales de México, novelista, ensayista y, bueno, un pensador cultural también de primer rango como es Juan Villoro. ¿Cómo fue luego tu primera relación con ellos? Bueno, a mediados del siglo XX hubo en México todo un movimiento de recuperación de la identidad nacional. Mi padre entonces era un joven filósofo, formaba parte del grupo Hiperión y a la sombra de Samuel Ramos empezaron a hacer la búsqueda de la ontología del mexicano. O sea, ¿en qué medida puede existir un ser mexicano distinto a los otros? En simultáneo, Octavio Paz escribe y publica en 1950 El laberinto de la soledad, que es el libro que más se conoce, más se discute sobre esta condición de qué es lo mexicano. El punto de partida de Octavio Paz, que es esencial para esta exploración de lo que somos los mexicanos, es qué es lo que nos distingue de los demás pueblos, y este afán no tiene que ver con separarnos de ellos, sino por el contrario, al reconocer nuestra especificidad, romper los complejos para insertarnos en
amplio universal, ¿no? concierto de las naciones, ¿no? Termina Octavio Paz el laberinto de la soledad diciendo, si hacemos esto, al fin podremos ser contemporáneos de todos los hombres. Ahora bien, yo creo que en la búsqueda de Octavio Paz había una cuestión esencialista finalmente, que se comprende por la época, que es después de las sucesivas máscaras que nos hemos puesto los mexicanos, ¿cuál es el verdadero rostro? ¿Qué hay detrás de nosotros? Un poco como la idea de Dostoyevsky y Tolstoy, de qué es lo que define la esencia del alma rusa. O sea, que son preguntas teológicas aplicadas a entidades políticas. Ahora bien, Octavio Paz fue para mi generación la figura dominante de la cultura mexicana desde el 68 hasta su muerte, ¿no? Yo creo que el 68 lo situó como el gran intelectual mexicano que renunció a la embajada en la India, que hizo una profesión de fe independiente respecto al Estado, cosa muy rara en México, donde los intelectuales han estado muy vinculados con el Estado, e inició una carrera conflictiva, polémica, situándose como un liberal en una época en que eso no estaba de moda. Ahora la verdad es que... Exacto. Hoy cuando estaba Me parece la mejor definición, ¿no? Y entonces dice patria de ¿Qué crees tú que hoy hay internacionalmente que rodea la figura de Paz? ¿Qué consideración? Sí, la figura de Paz era como la estatua que está en el centro de la plaza intelectual mexicana y una estatua incómoda, provocadora, y era un poco como Sartre en Francia. O sea, era una figura inescapable, insoslayable, no podías no ver esa estatua. Pero esta dimensión intelectual hace que en ocasiones algunos de sus lectores pues soslayen su verdadera obra, que es la escritura, los textos y fundamentalmente la poesía. Como poeta, Octavio Paz también fue hondamente intelectual, tiene libros muy especulativos como Blanco o Ladera Este, pero a mí en lo personal me cautiva un Octavio Paz muy cercano al paisaje mexicano, a la sensualidad y a la confusión del paisaje con la sensualidad. Por ejemplo, recuerdo en Piedra de Sol versos que identifican a la mujer con la ciudad. Voy por tu cuerpo como por el mundo, tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde la sangre oficia sus misterios paralelos. O sea, la ciudad como el cuerpo abierto de una mujer. Desde sus primeros poemas recuerda sus tiempos en Mixcoac, Octavio Paz, en donde habla, por ejemplo, de la primera casa que tiene fatalmente que dejar, que es algo que a todos nos ha pasado y que es un momento conmovedor, el momento en que dejamos el sitio que fue nuestro. De ese umbral detrás está la historia. Antes está el mito, está el origen, ¿no? Entonces nacemos a la historia al salir de esa casa. Y continuando esto, muchos años después, escribe uno de sus mayores poemas, a mi modo de ver, Pasado en Claro, en donde recuerda la historia de su familia, aquellos versos famosos de familias, criaderos de alacranes, habla de manera crítica de sus mayores, su padre atado al potro del alcohol, ¿no? Su madre que era un pan que ella pedía que su hijo rebanara, ¿no? Este tipo de circunstancias, y al mismo tiempo te habla de esa pequeña aldea que fue Mixcoac, donde él nació, una iglesia con una sola torre, ese mundo nimio, precario, del que salió toda su poesía. Me interesa también mucho, como habitante de la Ciudad de México, otras de sus crónicas poéticas posteriores, su famoso Nocturno de San Ildefonso, donde él estudió la preparatoria, el bachillerato mexicano, y en donde él habla del barrio, del centro de la Ciudad de México, y por último, ya en sus poemas tardíos, es un poeta, yo no diría apocalíptico, pero sí es un gran poeta de la caída ecológica del Valle de México. Y esta es una tradición, Fernando, que a mí me interesa muchísimo. Yo creo que se podría hacer una maravillosa antología poética de la desaparición del cielo en México. Y finalmente Octavio Paz, en este poema extraordinario incluido en su libro Vuelta, que se llama precisamente Ciudad de México,
en donde él dice, son los nombres los ejecutores del polvo, ¿no? Hemos destruido el valle, lo hemos convertido en este desierto. A él le gustaba mucho el momento en que Nerval levantó la vista al cielo y dijo, el cielo se convirtió en un desierto porque ya no hay ángeles. Él levantó también la vista al cielo en la Ciudad de México y vio también que era un desierto, pero era un desierto literal, era el polvo, y escribió de ese polvo, escribió Palinodia del polvo, escribió Los hijos del limo, o sea, el tema del polvo está muy presente en Octavio Paz. Entonces, todo esto para mí es una crónica poética de la ciudad donde yo he vivido, y esta identidad de vida, sensualidad, espacio físico y ciudad me parece que determina a Octavio Paz. En 1938, Octavio Paz participó en la fundación de Taller, una publicación de poesía y crítica que agrupó a jóvenes escritores mexicanos y a españoles exilados en México. La revista ocupó un importante papel en la renovación literaria del país y Paz fue una de sus voces más destacadas. A los 36 años ya había publicado algunos libros de poesía y tenía una breve pero sólida trayectoria como crítico. Publicó Libertad bajo palabra, que reunía toda su obra poética, y los poemas en prosa de influencia surrealista Águila o Sol. Estos poemarios y el ensayo El laberinto de la soledad lanzaron a Octavio Paz al reconocimiento internacional. México tiene una larga tradición de intelectuales trabajando en el cuerpo diplomático. Octavio Paz representó a su país en el exterior, entre otros lugares en París y en la India, donde conoció a la francesa Marie-José Tramini, quien será su esposa durante 34 años. Su estancia en la India fue fructífera, ya que se relaciona de un modo más directo con el arte, las literaturas y las filosofías del continente. El hinduismo, el budismo, el tantrismo budista e hinduista producen una fascinación que se refleja en Ladera Este, reunión de algunos de sus poemas compuestos en esos años. El año 68 vio una serie de revueltas, de movimientos de protesta juveniles prácticamente en todo el mundo. La juventud se levantaba, se rebelaba en todas partes contra un mundo en guerra en Vietnam, contra injusticias, desigualdades, contra un mundo, por una parte, desarrollado, evolucionado, científicamente avanzado, incluso en un mundo de abundancia, y que, sin embargo, había tantas desigualdades, tanta falta de derechos civiles, tanto atraso en muchos lugares, etc. Los jóvenes salieron a la calle en Berkeley, salieron a la calle en París, en Londres, en Madrid, en Varsovia, contra dictaduras, contra la discriminación por razones de raza, contra la injusticia y contra la insatisfacción social. También en México. En México la protesta tomó un cariz esencialmente social, las desigualdades, la reivindicación de oportunidades de educación y de plazas universitarias iguales para todos, etc. Todo eso dio a la revuelta un peso social y un respaldo social muy importante. Hubo manifestaciones y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que estaba preparando las Olimpiadas y que quería a toda costa mantener un aire de normalidad y de homogeneidad en el país, reprimió con extraordinaria dureza las principales manifestaciones, e incluso en la plaza de Tlatelolco, que se convirtió en un lugar emblemático, causó entre policías y paramilitares una gran matanza cuyas víctimas nunca se han sabido contar del todo.
Esas noticias llegaron a Octavio Paz, que estaba en ese momento de embajador en la India. Y Octavio Paz inmediatamente mandó una carta de renuncia al gobierno, y esa actitud de renuncia y de condena de la represión de Paz sirvió de apoyo y sirvió en cierta forma de amparo, de un amparo ético, de un amparo de respetabilidad a la revuelta de Tlatelolco. En la carta, Paz expresaba, decía: ante los acontecimientos últimos he tenido que preguntarme si podía seguir sirviendo con lealtad y sin reservas mentales al gobierno. Mi respuesta es la petición que hago llegar. Le ruego que se sirva ponerme a disponibilidad, tal como lo señala la Ley del Servicio Exterior mexicano. Procuraré evitar toda declaración pública mientras permanezca en territorio indio. Octavio Paz, como Sartre, como Camus, fue lo que en el lenguaje de la época se llamaba un escritor comprometido. Es decir, una persona que tomaba públicamente sus opiniones o posturas políticas y las razonaba. Para eso creó una revista amparado por el periódico Excelsior. En el año 71 apareció Plural, un espacio de discusión política, sobre teoría, sobre proyectos y también, por supuesto, con introducción de temas literarios, poéticos, etc. Grandes figuras como Tomás Segovia, como Gabriel Saíz, Salvador Elizondo y más tarde pues otros como Alejandro Rossi, Enrique Krause, etc. fueron formando una de las publicaciones más importantes, sin duda, que hubo en América Latina y que tuvo un impacto más allá de América. La muerte y el ansia de festejos de los mexicanos ocupan algunas de las páginas más incisivas del laberinto de la soledad. Allí escribe que para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Aquí en el barrio de Nonoalco, donde todas las calles llevan nombres de grandes pintores de todas las épocas, y precisamente en la calle que lleva el nombre de uno de los más grandes, Leonardo da Vinci, aquí en el número 17 tuvo su sede la revista Vuelta. Cuando acabó la experiencia de Plural, que había sido tan importante, tan rica, Paz quiso continuar. La revista Plural había servido para hacer un grupo, para juntar con una serie de escritores y de personas, y había creado además un anhelo, un deseo de ese tipo de publicaciones. Entonces, en el año 76, Octavio Paz, que ya tenía 60 años, era una figura consagrada, había publicado mucho y había recibido muchos reconocimientos, funda la revista Vuelta. Vuelta se llama así porque es como el regreso de Plural, en cierta medida, no exactamente igual, pero es como el regreso de Plural. Y esa revista pues reúne un poco otra vez a los mejores colaboradores que había tenido la revista Plural, junto con algunas incorporaciones nuevas. El subdirector es Alejandro Rossi, un finísimo escritor, pensador, desaparecido desgraciadamente en el 2010. Y luego pues autores como Salvador Elizondo, como Tomás Segovia, como Gabriel Saíz, que volvieron a reproducir ese clima de debate, de polémica, ese clima de verdadera experiencia intelectual que había sido la revista Plural, y que además en este caso en Vuelta se prolongó en una colección editorial, en una serie de libros.
La figura de Paz alcanza dimensiones míticas en el mundo intelectual mexicano y latinoamericano. En el momento que recibe el Premio Nobel de Literatura en 1990 por su labor como poeta y ensayista, se radicalizan los bandos en pacianos y antipacianos. Se le venera y se le denostra al mismo tiempo, pero nadie lo ignora. Todo aquel que desea crecer busca su cobijo o se declara en franca rebeldía contra Paz. A muchos su actitud les rinde frutos. En el discurso de aceptación de la Academia Sueca, Paz dijo que la búsqueda de la modernidad nos llevó a descubrir nuestra antigüedad, el rostro oculto de la nación, inesperada lección histórica que no sé si todos han aprendido. Entre tradición y modernidad hay un puente. Aisladas, las tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan. En conjunción, una anima a la otra y la otra le responde dándole peso y gravedad. Octavio Paz era un hombre al que le gustaba comer y beber bien y era de buena compañía, como sabíamos los que tuvimos la suerte de poder tratarle y de poder compartir mesa y mantel en ocasiones con él. Se quejaba de que en el México, en el DF de su juventud, había más vida de tertulias, de bares, etcétera, donde se reunían grupos de escritores como los contemporáneos o los del grupo Taller al que él pertenecía, etcétera. Y que eso se fue perdiendo con el tiempo, de modo que en la edad madura, cuando él tenía en torno a los 60 años, pues había muy pocos lugares de ese tipo. Los hay en Buenos Aires, los hay en Santiago de Chile, pero no los había en el DF. Sin embargo, bueno, él solía reunirse con amigos o a almorzar con su mujer, con gente próxima, en algún restaurante de calidad que estuviera cerca de su domicilio. De hecho, uno de los frecuentados por él era este restaurante Champs-Élysées, que está en el número 300 del Paseo de Reforma, y ahí él, pues de vez en cuando, como le pillaba muy cerca, él vivía a unas cuadras de aquí, solía venir a comer. Y tenemos la suerte de estar aquí con don Alberto Peña, que atendió en varias ocasiones a Octavio Paz. Es así, ¿verdad? Bastantes, algunas ocasiones desde 1970. Ajá. Y él venía a veces con algunos otros escritores, decía usted. Sí, llegó a venir con el señor Gabriel García Márquez, ajá, con el señor Carlos Fuentes, dos grandes también, claro, por supuesto, escritores sí, bueno, uno mexicano y otro universales. Universales, exactamente. Y aquí convivieron, yo tuve el gusto y el honor de servirle a los tres. ¿Cuáles eran los gustos gastronómicos habituales de Octavio Paz? De don Octavio le gustaba mucho la comida, como es un restaurante francés, le gustaba mucho la comida casera. Desde el tiempo que yo lo conocí, los anteriores dueños, la señora era la cocinera y preparaba guisos franceses que a él le agradaba mucho. Porque los dueños eran franceses. Los dos eran franceses. Ah, eran franceses. Y les gustaban mucho los estofados franceses. Claro. Había un platillo que le encantaba, que a veces decía a la dueña, le decía, me prepara mi salchicha con lentejas y su mostaza francesa, muy rico. Sí. Y como decía usted anteriormente, le gustaba mucho tomar, pero no excesivamente, sino su vino tinto. Sí. Un vino tinto que le agradaba mucho de la región francesa, que era Borgoña. Ah, un Borgoña, claro. Le agradaba mucho el vino borgoñés. Sí. Y lo tomaba para acompañar la carne. Para acompañar su comida, exactamente. Ajá. Junto con su señora esposa, también muy linda. Que claro, la base era francesa y por lo tanto ella apreciaba, porque él como había vivido y conocía bien en Francia. Y normalmente eran 2 personas, 3 personas o eran grupos más numerosos. Ocasionalmente eran grupitos de 5 a 7, 8 personas. No era una persona que le gustaba venir solo y tampoco muy aglomerada la reunión. Claro, que tampoco ya era un gran banquete, ¿no? Sí. ¿Mejor a mediodía o por la noche? Ambas partes. Sí. Le gustaba venir, cuando venía mucho en el día, venía nada más a comer con su esposa.
Y en las noches cenaba con Era la mala una reunión. pequeña reunión de 6 personas, 2, 3 parejas de Y amigos. quedaban en la mesa, tenían una sobremesa más o menos larga después cuando acababan de cenar. En las noches, no, hasta eso no era una sobremesa muy larga. A las 12 de la noche ya se iba. Y bueno, estaban charlando, estaban... Sí, su conversación de ellos muy... Pues ahora sí que uno ahí de metido, escuchando, Sí, muy bonita hombre, de, claro, ¿quién pudiera? de Seguro que sí. estar escuchando cosas tan hermosas como las que escribían ellos tres, ¿no? Y la señora, pues, muy linda, Sí, sí, sí. muy sencillos, muy amables, siempre de sport, nada del glamour de la corbata, no, muy sport. Sí, siempre. eso sí, así lo recuerdo yo también. Sí, sí, eso es. Sí, muy lindo el señor. Sí, era además una muy buena compañía, ¿verdad? Porque siempre más bien el tono era alegre, era... Sí, sí era alegre y fíjese que otra cosa tan hermosa que tenía, llegó a venir aquí con el expresidente español don Felipe González, junto con los dos escritores que acabamos de mencionar, como es don Gabriel y don Carlos. Tuve el honor de servirles. Es que él tenía cierta relación con Felipe González porque estaba en Madrid el día de la proclamación de Felipe González de la presidencia y él estuvo participando con mucho entusiasmo, eso lo digo porque Sí. estuve con él ese día y él estaba muy entusiasmado y tal, y a partir de eso tuvo cierta relación especial Sí. con Felipe. Sí. Ay, fíjese que otra cosa, una anécdota muy bonita, que cuando recibió su premio Nobel, no recuerdo el año, llegó después de un año de que lo recibió, llegó aquí al restaurante y una cosa tan bonita que toda la gente que estaba en ese momento en el restaurante comiendo, al verlo llegar se pararon a aplaudir. Ah, bueno, Y está una bien. cosa que se siente bonito, ¿no? Claro que sí, claro que sí. O sea, que la gente lo Y reconoció estar- y lo celebró, ¿no? Sí, de estar cerca de un personaje ya Sí, como es. bastante grande. Ah, pues. Y tuvo sus detalles con nosotros, por ejemplo, con su humilde persona, un detalle muy bonito, compré un libro y le pedí de favor que me lo firmara. Y me dijo que ya estaba yo atrasado, que faltaba el segundo. Entonces, en ese momento se me ocurrió decirle, lo voy a comprar. No, te lo voy a regalar. Y la siguiente vez que llegó, me lo obsequió y Se firmado. acordó y se lo trajo. Y me lo firmó. Sí, eso, así era también. Una persona muy linda, muy sencilla, muy serio, eso sí, ¿eh? Pero muy sencillo y muy amable. Bueno, pues ya que hemos dicho que Que a don Octavio le Octavio- gustaba el vino, vamos a Pues vamos brindar a- por Octavio Paz y por la buena Octavio Paz. literatura. Exactamente, gracias. Coyoacán, lugar de coyotes en náhuatl, está a 10 kilómetros al sur del centro de la ciudad y fue el cuartel general de Cortés tras la caída de Tenochtitlán. Coyoacán conserva aún la identidad de pueblo, con sus estrechas calles de la era virreinal, sus variados cafés y un ambiente bohemio y animado. Aquí vivieron, entre otros, León Trotsky y Frida Kahlo, y también pasó aquí sus últimos años Octavio Paz. El barrio de Coyoacán es una de las zonas más pintorescas, más hermosas y también más históricas de esta ciudad tan histórica que es México. Entre los edificios de comienzos del 18 está la Casa de Alvarado, la llamada Casa de Alvarado, y en esta vivienda, que entonces pues era vivienda particular y luego se convirtió en Fundación Octavio Paz, aquí vivió Paz sus últimos años, que fueron muy pocos, desgraciadamente estaba ya muy enfermo. Tuvo un incendio en su casa de insurgentes en que perdió parte de su biblioteca, una cosa que le afectó mucho, y entonces las autoridades, etcétera, pues le ofrecieron la posibilidad de trasladarse aquí, trasladar lo que le quedaba de su biblioteca, su morada, y hacer una especie de fundación, museo Octavio Paz. Así comenzó a hacerlo, pero ya el cáncer estaba muy avanzado
y el 19 de abril de 1998 pues falleció aquí en esta casa Octavio Paz. La fundación duró unos cuantos años en esta sede, después desapareció y ahora es la Fonoteca Nacional. Yo tuve el triste privilegio de visitar a Octavio Paz muy pocos meses antes de su muerte. Aquí en esta casa me quedé muy impresionado. Él ya no podía hablar prácticamente, estaba en silla de ruedas, pero todavía me lanzó una sonrisa de la complicidad que habíamos tenido mucho tiempo. En uno de sus últimos poemas, en su libro Árbol Adentro, escribió el siguiente homenaje a Claudio Ptolomeo, que de algún modo también puede servir como su epitafio. Soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben. Sin entender comprendo, también soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea.